Hola, en este video vamos a ver cómo resolver este ejercicio que aparece en el final de matemática del CBC. Veamos qué nos dice el ejercicio. Tenemos sea f de x igual x menos 1 por e a la x al cuadrado menos 4 y dice la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x igual a menos 2 es. A ver, desarmemos un poco lo que tenemos y lo que nos pide. Lo que nos está pidiendo es la ecuación de la recta tangente. Si nos habla de la ecuación de la recta tangente, nos está hablando de la derivada. Entonces, lo primero que necesitamos calcular es la derivada de f. Veamos para qué nos sirve eso. Calculemos entonces. F' de x. Nosotros sabemos que f es x menos 1 por e a la x al cuadrado menos 4. Entonces tenemos que aplicar la regla para derivar una multiplicación. ¿Qué nos decía eso? Vamos a recordarlo por acá. Si nosotros tenemos que derivar f por g, eso nos va a dar la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Veamos qué nos va quedando eso. Tenemos que hacer la derivada de x menos 1. O sea, como es una resta, la derivada de la resta de las derivadas, entonces hacemos cada derivada por separado. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces 1 más 0. Eso es lo primero que tenemos. Por, ahora, lo que sería g, entre comillas, sin derivar, que es esto, más, ahora, f sin derivar, por, bueno, ¿cuánto es la derivada de e a la x al cuadrado menos 4? Esto es una regla de la cadena. Veamos qué nos decía la regla de la cadena. Si nosotros teníamos g adentro de f y a todo esto lo queríamos derivar, esto es la derivada de f con g como está por la derivada de g. O sea, ¿quién sería f y quién sería g? En e a la x al cuadrado menos 4. E sería f y x al cuadrado menos 4 sería g. Entonces, siguiendo la fórmula de la regla de la cadena, tenemos que derivar e a la algo, la derivada es e a la algo, entonces dejamos como está. Todo por la derivada de lo de adentro. Lo de adentro era x al cuadrado menos 4. De vuelta, como es una resta, puedo derivar cada cosa por separado. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 4 es 0. Entonces nos queda así. Vamos a juntar y ordenar un poco estas cosas. Tenemos entonces que f' de x es 1 más 0 es 1 y 1 por e es e. Así que a esto lo dejamos como está. Más, y ahora tenemos x menos 1 por e, como está, por 2x más 0, que es 2x directamente. Bien, hasta acá calculamos la derivada. Entonces, hasta acá sabemos que esto es la derivada. Y nos dice que necesitamos la ecuación de la recta tangente. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Eso es importante recordar. Entonces, si nosotros reemplazamos este menos 2 en las x de nuestra derivada, vamos a obtener la pendiente que necesitamos para esta recta tangente. Vamos a hacerlo. O sea, necesitamos hacer f' en menos 2. Vamos a reemplazar todas las x que aparezcan por menos 2. Tenemos e a la menos 2 al cuadrado menos 4 más menos 2 menos 1 por e a la menos 2 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 2. Ahora vamos a ir resolviendo cada una de estas partes. Sabemos entonces que menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0. O sea, nos queda e a la 0 más menos 2 menos 1 es menos 3. Por, de vuelta, menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0. Nos queda e a la 0. Y acá menos 2 por 2 nos queda por menos 4 entonces. f' de menos 2. E a la 0 es 1. Entonces ya podemos resolver eso. Acá nos quedó menos 3 por menos 4 es 12 positivo por 1. O sea, esto es 1 más 12 porque 12 por 1 es 12. O sea que esto nos quedó 13. O sea, este 13 es la pendiente de la recta tangente, o sea, m de nuestra fórmula de la recta tangente.
¿Por qué? Vamos a repasarlo. Porque la ecuación de la recta tangente necesita ser una recta, justamente porque es lo que nos piden. Entonces, nuestra fórmula de la recta es y igual m por x más b. O sea, necesitamos una pendiente y una ordenada al origen. ¿Y qué sabemos de la pendiente de la recta tangente? Es la derivada. Entonces, nosotros derivamos, llegamos hasta acá, y ahí lo que hacemos es, como nos dan un punto de x, un punto de abscisa, siempre que nos diga abscisa es x, entonces lo usamos para reemplazarlo en nuestra derivada para poder calcular la m que necesitamos para esta recta tangente. O sea que nosotros en este caso estaríamos teniendo y igual a 13 por x más b. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero nosotros para calcular b, ahora necesitamos tener algo de x y algo de y. Nosotros ya tenemos una información de x, pero necesitamos obtener una información de y de este punto. Y algo que también es importante recordar es que el gráfico de nuestra función, o sea, f, en el punto donde estamos trabajando coincide en ese punto con la recta tangente. Entonces, si nosotros reemplazamos menos 2 en f, vamos a obtener el punto de y en donde coincide nuestra función y nuestra recta tangente para este punto. Entonces, ese punto es el que vamos a usar para terminar de calcular b. Vamos con eso. Vamos a hacerlo acá al costadito. Tenemos que f de menos 2, entonces, ¿quién es? Es menos 2 menos 1 por e a la menos 2 al cuadrado menos 4. O sea que f de menos 2 es menos 2 menos 1 es menos 3 por, ahora de vuelta, menos 2 al cuadrado es 4 y 4 menos 4 es 0, o sea nos queda e a la 0. Así que sabemos que f de menos 2 es menos 3 por e a la 0 es 1, o sea menos 3. Con esta información sabemos que el punto menos 2 de la x menos 3 de la y está tanto en nuestra función f como en la ecuación de la recta tangente. Por eso ese punto es el que vamos a usar para reemplazar en x y en y de nuestra ecuación de la recta tangente para calcular b y con eso terminamos el ejercicio. Vamos a hacerlo. Sabemos entonces que y es menos 3 y que x es menos 2. El resto lo copiamos igual. O sea, nos queda menos 3 igual a 13 por menos 2 más b. Menos 3 es igual a menos 13 por menos 2 es menos 26, todo más b. Vamos a pasar el menos 26 para el otro lado, sumando, y nos queda que menos 3 más 26 es igual a b. Así que menos 3 más 26, esto es 23. Eso es lo que nos quedó b. Con todo esto, recién podemos decir que la ecuación de nuestra recta tangente es y igual a 13 por x más 23. ¿Por qué podemos decir esto? Repasemos todo lo que estuvimos haciendo. Como nos habló de la recta tangente, lo primero que se nos tiene que ocurrir siempre es pensar en la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si un ejercicio nos habla de la ecuación de la recta tangente, derivamos la función. Una vez que tenemos la derivada, nos fijamos qué otra información nos da. Como nos habla de un punto de x, ya podemos reemplazar esa x en la derivada para calcular la pendiente de esta recta tangente. Hasta ahí llegamos hasta este 13, sabiendo que m vale 13. Para eso necesitamos ahora la ecuación de la recta, que era y igual a m por x más b. Reemplazamos m por 13 y ahora lo que nos está faltando es tener un punto de x y de y. De x ya lo teníamos. ¿Y cómo calculamos un punto de y? Recordando que la ecuación de la recta tangente en un punto, en este punto, coincide con el punto de nuestra función. Por eso hicimos este paso de acá, que es reemplazar este dato del menos 2 en nuestra función original. Y con eso obtuvimos acá un punto de x y de y, donde podemos reemplazarlo en este último paso para poder calcular b. Bueno, esperamos que les haya servido este ejercicio. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Cualquier duda o sugerencia pueden dejarla acá abajo en los comentarios. Gracias.